Bienvenidos a todos a este track de Delphix sobre la protección y seguridad de datos personales. Yo soy Javier Barte y soy representante de ventas y desarrollo de canales para Delphix en Latinoamérica. En la actualidad, todas las organizaciones están siendo sometidas a procesos de transformación o de innovación, y para que estos procesos sean exitosos necesitan de datos. Estos datos son el combustible de estas iniciativas, ya lo ha dicho Gartner hace ya algunos años. Estos datos se pueden encontrar en distintas fuentes de información. Tenemos desde infraestructuras legadas como mainframes hasta aplicaciones modernas como contenedores o mismo aplicaciones en la nube. Y todos estos datos los tenemos que entregar también considerando las regulaciones de privacidad crecientes para hacerlo de una forma segura y en cumplimiento con las normativas. Nuestra misión en Delphix para la entrega de esos datos a las distintas iniciativas de transformación de nuestros clientes es lograr una infraestructura de datos programable. Cuando hablamos de infraestructura de datos programables nos referimos a ajustar dinámicamente los datos a las distintas necesidades del negocio o a las distintas iniciativas de la organización, ya sean iniciativas on-premise o en la nube, a través del uso de interfaces programables. Nos conectamos a todos los datos de todas las aplicaciones, de todas las fuentes de información y en todas las nubes. Automatizamos toda esta infraestructura para entregar estos datos de una forma ágil, eficiente y segura a las distintas iniciativas como pueden ser DevOps, Machine Learning, Inteligencia Artificial o iniciativas de Analytics, Big Data, etc. Y cuando nos referimos a regulaciones de privacidad, es que tenemos en el 2016 el hito de la GDPR en Europa. Esta normativa de Europa ya ha sido tomada por las distintas regulaciones de privacidad de los países latinoamericanos para adecuar sus normativas de privacidad también. Los distintos países han generado organismos para auditar el cumplimiento y controlar que sea efectivo. Y las sanciones varían según la gravedad de la infracción, pero las multas máximas muchas veces se consideran o en base a los ingresos o también en base a otras métricas de actualización dinámica. En todos los casos estamos hablando de cientos de miles de dólares hasta en algunos casos sumas cercanas al $1.000.000, lo cual generaría un impacto muy importante en las economías de las empresas para poder recuperarse después de una fuga de información. No solamente tenemos un daño económico, sino también un daño a la imagen de la empresa que es sin precedentes. Bien, hemos hablado hasta aquí de datos personales, pero no hemos definido qué consideramos como datos personales. Todas las leyes de protección tienen en sus primeros artículos justamente definiciones, los cuales establecen cuál es el alcance del dato personal, ¿sí? Y es en esto que todas coinciden en que los datos personales son los cuales que podemos, son referentes a una persona física que se puede determinar de forma directa o indirecta. Estos serían ID personales, direcciones, teléfonos, ¿sí? Y también tenemos otro tipo de datos personales, los cuales son definidos como datos sensibles, que son datos más referidos a información racial, étnica, opiniones políticas, convicciones religiosas o también del dominio de la salud o la vida sexual. Estas definiciones se suelen encontrar entre los primeros artículos, entre el 1 y el 5, muy probablemente sea el artículo 2 en la mayoría de las normativas. Para poder asegurar estos datos personales, nosotros definimos también controles de seguridad, los cuales en la ley también hay una definición para esto. Y la ley establece la disociación de datos como el tratamiento de datos personales que hay que llevar a cabo en esta información para que una vez que se procesa no pueda asociarse a una persona determinada o determinada. Para esto existen dos formas de garantizarlo, ya sea de modo genérico o también nosotros en Delphix tenemos estas dos formas, que es la anonimización y la pseudonimización. Ahora bien, vamos a definir un poco de qué se tratan esas dos estrategias. La anonimización es un proceso a través del cual los datos personales son reemplazados de forma irreversible por nuevos datos ficticios pero reales.
se mantiene el sentido de negocio y la calidad del dato, y los nuevos datos anonimizados ya no son considerados datos personales para los propósitos de la ley. Por otro lado, la pseudonimización es un proceso a través del cual se reemplazan los datos por un seudónimo o un hash, y es un proceso el cual puede ser reversible, pero tiene la característica que este proceso no es útil para la utilización en testings internos, sino más bien es un proceso que es muy utilizado para ceder la información hacia afuera de la organización. Bien, y es en la gestión de los ambientes de datos donde nosotros, al hacer una copia o una actualización de estos datos en entornos no productivos, generamos riesgos de fuga de información en ese proceso. Básicamente es un proceso que es muy estándar y se realiza de esta manera desde hace 10 o 20 años, y es una copia de entornos productivos a entornos no productivos, en los cuales los recursos que acceden a esos datos para trabajar con los mismos, los acceden hasta quizás desde afuera de la organización. Y es justamente en estos entornos en los cuales nosotros desde Delphix decimos que no solamente tenemos el 80% de los recursos de infraestructura asociados a estos entornos, sino también el 80% de los riesgos. Estos entornos están en constante crecimiento debido a todos los proyectos de innovación y transformación que tienen las distintas organizaciones. También están en distintas tecnologías, ¿sí? Como ya hablamos, podemos encontrar entornos de datos desde mainframes hasta contenedores. Y quienes acceden a estos entornos necesitan de ciertos permisos para poder hacer su trabajo. Es por eso que generalmente están menos protegidos por las distintas políticas de seguridad, y los datos que tenemos no dejan de ser datos que están sujetos a las distintas normativas de privacidad. Con respecto a la propuesta de valor de Delphix para esta problemática que describí, es que Delphix propone un enfoque integral del tipo end-to-end para lograr la entrega de datos seguros en tiempo y forma. En primer lugar, en Delphix partimos desde un descubrimiento de la información sensible. En ese descubrimiento identificamos los distintos datos sensibles a partir de políticas definidas. Por ejemplo, una puede ser GDPR. En la política se definen expresiones regulares, las cuales representan los distintos dominios de datos personales, y ejecutamos este proceso para encontrar en las distintas fuentes de información a nivel metadato y dato los potenciales datos sensibles. En este paso, como verán, no necesitamos de reglas o de definir distinto qué es un dato sensible, ¿sí? En dónde están esos datos, sino simplemente partimos desde un descubrimiento. Esto es de vital importancia dado que los datos sensibles ocurren a diario sobre tablas core de las aplicaciones, pero también sobre las tablas de trabajo, por lo cual es necesario considerar todas en este proceso. La salida de este proceso es un reporte, el cual hace de entrada al siguiente paso, que es el enmascaramiento, en el cual se transformarán los datos en datos ficticios pero reales, conservando el sentido de negocio y la integridad referencial de los datos. En este punto, para resguardar la integridad referencial, no necesitamos conocer del modelo, sino que son nuestros algoritmos los que se encargan de mantener esta integridad entre las distintas tablas que pueden estar en distintas tecnologías y a su vez en distinta ubicación. Una vez finalizamos con el enmascaramiento, realizamos de forma recurrente auditorías con el proceso de descubrimiento para certificar que no se originen nuevos datos sensibles en esas fuentes. Todo esto lo hacemos de una forma automatizada y como un proceso integrado en el aprovisionamiento o en la entrega de datos. Entonces, a modo resumen, nuestro objetivo es encontrar y enmascarar los datos sensibles, produciendo nuevos datos de calidad con sentido de negocio, ficticios pero reales. Esto lo hacemos de una forma eficiente en la cual partimos de un descubrimiento y como parte de un proceso de aprovisionamiento para lograr un proceso de entrega segura integral. Al mismo tiempo que brindamos un autoservicio para evitar largas esperas para obtener estos datos seguros en la organización. Aplicando la protección de datos en todas partes, ya sea de forma local, nube o en entornos híbridos, soportando múltiples plataformas de datos y hasta archivos no estructurados.
Les agradezco por estos minutos y aquí les dejo mis datos de contacto y los de nuestro socio en Argentina, GrupoNet. Esperamos todas sus consultas. Muchas gracias.